Con el permiso de la presidenta, compañeros, compañeras de la mesa directiva, compañeros y compañeras diputados, medios de comunicación y visitantes distinguidos. A nombre del Partido de la Revolución Democrática, subo a esta tribuna para fijar una posición sobre los hechos acontecidos el pasado día domingo en el municipio de Tlalnepantla de la comunidad de San Juan Ixhuastepec. Es inadmisible, compañeros legisladores, que por un hecho suscitado sobre la comisión de un delito, la policía de la Ciudad de México se intrometa en el Estado de México supuestamente para detener a un delincuente en flagrancia el día domingo. Los elementos son muy simples, o el argumento que vierte el secretario es inadmisible. Que una persona que fue a una gasolina les pidió el auxilio porque les habían robado 1,500 pesos y habían llenado de combustible la unidad, por lo cual se dan a la tarea los miembros de la Policía de la Ciudad de México de perseguir a los delincuentes. Y a la altura de San Juan Ixhuastepec se presentan una serie de taxis que hacen imposible la detención y, al contrario, supuestamente privan de la libertad a algunos integrantes de esa corporación policíaca. Por ello, solicitan el auxilio de 150 unidades, de 600 granaderos, esto según el reporte que señala la presidenta municipal del municipio de Tlalnepantla. Y que la policía del Estado de México no tuvo conocimiento de esa intromisión hasta 2 horas posteriores a los hechos. Aquí el tema delicado es que más de 20 horas se mantuvo secuestrado las vialidades y el tránsito, violando la libertad de tránsito y el libre acceso a la Ciudad de México y salir de la Ciudad de México de miles y miles de personas. Argumentando los ciudadanos de San Juanico, obviamente el uso excesivo e injustificado del uso de la fuerza pública por los policías de la Ciudad de México. Aquí la pregunta es, ¿por qué la seguridad pública de la Ciudad de México intervino y cateó las casas de los habitantes de este municipio, violando la esfera de competencia del Estado de México? ¿Por qué la Secretaría de Seguridad del Estado de México no actuó de manera inmediata para garantizar el orden y la tranquilidad del municipio? ¿Por qué la Seguridad General, en su caso la Secretaría General de Gobierno, no actuó para lograr disuadir a los ciudadanos para que no tomaran la autopista por más de 20 horas? Son las preguntas que hasta el momento hoy no tienen respuesta. Por supuesto que no se puede aceptar que ni un solo policía se meta al Estado de México si no hay con el convenio de participación y la información a la seguridad pública estatal, y sea de manera inmediata y sabiendo los protocolos y el mando que entra y cuál es la finalidad. No puede ser que por llevarse un delincuente entren y agredan a toda una comunidad en el Estado de México. Pero también es inadmisible que la seguridad del Estado de México tampoco sea garante de la armonía y la paz de este Estado y, por supuesto, de ese municipio. ¿Y por qué esperar que la Policía Federal fuera la que quitara, en su caso, la obstrucción? Si bien es cierto que esto generó vandalismo, tampoco lo vamos a negar, pero va más allá el tema de la intromisión de la Policía de la Ciudad de México
la nula efectividad de la Secretaría del Estado de México de Seguridad y, en su caso, la poca concertación de la Secretaría General de Gobierno. Por ello, yo hago un atento llamado para que informe la Secretaría de Seguridad el esclarecimiento de los hechos, así como a la Fiscalía General del Estado de México y a la Secretaría General de Gobierno para que informen de manera detallada el alcance y contenido y la verdad de estos hechos lamentables en el municipio de Tlalnepantla. Y por supuesto, rechazar la intromisión de cualquier policía, sea donde fuere, que venga a invadir la soberanía del Estado de México. Es cuanto, presidente. Tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Lomán, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Adelante, diputado. Discúlpenme, déjenme dar un saludo, permítanme un segundo, diputado. Damos la bienvenida a los alumnos de Derecho del primer cuatrimestre de Grupo ICIMA, invitados por la diputada Carmelita Delgado del Partido del Trabajo. ¿Dónde están nuestros alumnos? Bienvenidos, alumnos de Derecho. Adelante, diputado. Gracias, presidenta. Compañeras diputadas, diputados, público que nos acompaña con su presencia, público que nos acompaña mediante los medios de comunicación, incluso los digitales, permítanme expresar algunas reflexiones con los hechos que acaban de acontecer en estos días allá en la región norte de la zona metropolitana, en el viejísimo pueblo de San Juan Ixhuastepec. Ya hizo una reseña nuestro compañero Omar Ortega, y me parece que sí, en la discusión que teníamos en la Junta de Coordinación, llegamos a la conclusión de que era necesario que cada fracción hiciera un posicionamiento al respecto para tratar de integrar una visión que no excluyera ninguna perspectiva, ningún interés en particular, sino que englobara precisamente el interés general de la población, y que precisamente se va a hacer de esta manera. Incluso el siguiente punto lo llevará a cabo nuestro honorable presidente en nombre de la Junta de Coordinación, pero siendo necesario tener una aportación de parte de nuestro grupo parlamentario, manifestaré lo siguiente. En la sabiduría popular tenemos un dicho que dice que lo que se ve no se juzga, y por más que alguien pudiera querer tapar los hechos que acontecieron con un dedo, esto es imposible. De tal manera que incluso a algunos medios de comunicación, aún viendo mediante los medios de redes los acontecimientos que de ninguna manera y de ningún momento son justificables, incluso algunos medios trataron de criminalizar a las víctimas de los hechos anteriormente narrados. Déjenme decirles que el horno no está para bollos. Si se intenta colocar una pequeña masa, incluso húmeda, déjenme decirles que hay acontecimientos que esto saldrían quemados. La situación es que todos deberíamos, en teoría, abonar a que este país esté en tranquilidad y en santa paz. Pero resulta, tal parece, que en lugar de aquello se crean caos, absurdos, injusticias, y como también dice aquel dicho, muchas veces los que más pagan son los más indefensos, los de a pie, los que están resguardados en sus casas, los que están de manera pacífica conviviendo con su familia o llevando a cabo una actividad en las pequeñas tiendas, en este caso de aquel poblado de San Juan. No voy a abundar, me parece que la posición que ha tenido nuestro defensor de derechos humanos en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
me parece que es la correcta y es la que hay que reforzar la actividad de esta institución, que es precisamente el de la investigación y el proveer para hacer el esclarecimiento de los hechos desde el punto de vista de las víctimas y llevar a cabo la garantía de sus derechos, la tutela y, de ser posible, el resarcimiento de los daños. No obstante, déjenme retomar algo que algunos medios o pocos de ellos solamente retomaron, porque hubo mucha criminalización respecto al valiente pueblo de San Juan Ixhuastepec. De entrada, déjenme señalarle que en algunos medios manifestaron, muchos de ellos, sus peticiones. Entre ellas, 1. El pueblo de San Juan Ixhuastepec exigimos la respuesta al modo violento y arbitrario con que actuó la policía de la Ciudad de México en contra de la población de San Juan Ixhuastepec. 2. Exigimos que sean presentadas las personas que dieron la orden a los cuerpos policíacos de la Ciudad de México de ingresar al pueblo de San Juan Ixhuastepec para agredir hacia la población en general, niños, niñas, mujeres, hombres, y agarraron parejo. 3. Sean presentados por escrito el argumento de las personas que fueron detenidas, así como el motivo para el despliegue de fuerzas policiales. 4. Que se deje de estigmatizar y criminalizar al pueblo de San Juan Ixhuastepec y se desmienta la versión de los medios masivos en cuanto a que los pobladores fueron quienes agredieron a los elementos de policía de la Ciudad de México. 5. Que se deslinden los medios de comunicación a los pobladores de San Juan Ixhuastepec de los actos vandálicos de personas ajenas, en este caso infiltrados a la petición de justicia del pueblo. 6. Exigimos la reparación de los daños materiales, físicos y psicológicos directamente para cada uno de los agraviados. 7. Se garantice el respeto a los derechos humanos de cada miembro de nuestra comunidad. 8. Solicitamos el seguimiento por parte de las comisiones de derechos humanos como observadores de este proceso. 9. Exigimos la destitución del secretario de Seguridad Pública Raimundo Collins Flores. 10. Exigimos una conferencia de prensa por parte de las autoridades competentes ante el agravio del pueblo de San Juan Ixhuastepec para el esclarecimiento real de los hechos. 11. Nos deslindamos de todo acto vandálico que se adjudique a la comunidad de San Juan Ixhuastepec. Como un ejemplo, y todas aquellas más expresiones que el pueblo continúe respecto a los suscitados hechos y que en su justo reclamo de que se deslinde, se les reconozca incluso por nosotros ese gran valor ciudadano, ese gran mérito de que aquel pueblo que precisamente no participó en estos actos consecuentes de violencia ante la impotencia, sea un reconocimiento al pueblo de San Juan Ixhuastepec por su valentía de no caer en más provocaciones, un reconocimiento a aquel líder moral, por decirlo de alguna manera, de buscar la conciliación, de buscar el lugar de la conciliación y buscar las condiciones más adelante, allá en la Basílica, para que se recuperara la paz en este territorio. Un reconocimiento y respaldo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que lleve a cabo el objeto de su investidura, que es el buscar el resarcimiento de daños, la investigación y la tutela de la garantía de los derechos del pueblo de San Juan Ixhuastepec. Por lo demás, las autoridades respectivas tendrán que rendir cuentas al respecto y en ese sentido nosotros nuevamente respaldamos el llamado, hacemos eco de esa voz que no se ha escuchado, que es el del pueblo de San Juan Ixhuastepec, para que sea reconocido su valentía y su prudencia. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la diputada Brenda Escamilla en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Con su venia, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, medios de comunicación, también a los estudiantes que hoy nos visitan, a todos los ciudadanos que nos ven por redes sociales. Los diputados miembros del Partido Acción Nacional estamos a favor del Estado de Derecho y la correcta aplicación de las leyes, las cuales regulan la sana convivencia entre los ciudadanos y la colaboración entre los gobiernos. Por ello,
Es de suma importancia que los convenios de colaboración entre entidades federativas e instituciones sean en pro de la ciudadanía y en ellos se protejan las garantías individuales que salvaguarden la integridad física de nuestros habitantes y su patrimonio. En Acción Nacional reprobamos los hechos acontecidos la noche del domingo 11 de noviembre en el municipio de Tlalnepantla de Vaz, en el pueblo de San Juan Ixhuatepec, mejor conocido como San Juanico, donde elementos de la Policía de la Ciudad de México vulneraron la autonomía municipal del municipio. Por distintos medios de comunicación y redes sociales, vecinos han denunciado y compartido videos y fotografías que ponen en manifiesto el uso excesivo de la fuerza pública, allanamientos, daños en propiedad privada y lesiones. Las denuncias en redes sociales son un grito de ayuda para las autoridades responsables en seguridad estatal y municipal. Hoy, los vecinos, los párrocos, los comerciantes, los transportistas, los padres de familia, las amas de casa de San Juanico se unen y exigen mediante protestas el esclarecimiento de los dichos actos y la reparación de los daños a los que fueron objeto. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, el ingeniero Raimundo Collins Flores, comenta que mantiene una buena comunicación con las autoridades del Estado de México, lo cual hace doblemente sancionable el abuso de la autoridad, la violación de los derechos humanos y la autonomía del municipio. Lo ocurrido el 11 de noviembre pone en evidencia la débil coordinación institucional que existe en el Estado de México y sus municipios y la Ciudad de México. Si bien es cierto que el artículo 16 constitucional en su párrafo 16 establece los supuestos de fragancia para detener a una persona y en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 146 lo señalan, también es cierto que existe una autonomía de los municipios prescrita en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115. En ese sentido, debió avisarse a las autoridades municipales sobre el ingreso al territorio para hacer una detención de los supuestos delincuentes. Sin embargo, este aviso nunca llegó. En cambio, lo que sí llegó fue la represión de la policía, que generó una enorme irritación social con la población. Nos quedan muchas dudas sobre el protocolo de actuación utilizado por los elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública de la Ciudad de México, y el secretario Collins no ha sido capaz de resolverlas. El abuso de autoridad parece ser una constante con Edgar Bautista Ángeles, subsecretario de Operación Policial de la Zona Norte de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. En agosto del año 2017, este personaje estuvo involucrado en una situación similar en Tlalnepantla con miembros de la Policía Auxiliar cuando era director de la misma en la Ciudad de México. Agredir a los ciudadanos parece que es su comportamiento habitual. Por lo que respecta al municipio de Tlalnepantla de Vaz, cuenta con un convenio de mando único y la cláusula primera establece como principal objeto el coordinar la seguridad. Así que pregunto, ¿por qué la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Policía Municipal no siguieron los protocolos de actuación para intervenir en esta situación una vez que tuvieron el conocimiento? Su asistencia hubiera sido la diferencia, porque la ausencia hizo que la gente enardeciera y pasaran los incidentes que se provocaron. El mando único prueba una vez más ser el modelo ineficiente y que no está funcionando en el Estado de México. La actuación oportuna de las autoridades es siempre una señal de responsabilidad gubernamental y lo contrario pues ya nos quedó claro a todos nosotros. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional solicita que se actúe con congruencia, se fortalezcan mecanismos de coordinación institucional que garanticen que no vivamos más noches del 11 de noviembre. El Estado de Derecho no es un privilegio. El uso excesivo de la fuerza termina convirtiéndose en abuso de autoridad y en la violación de los derechos humanos. Jamás un ciudadano debe ser víctima de quien tiene como tarea brindarle protección y garantizarle seguridad. No puede esperarse una reacción pacífica de los ciudadanos cuando se vulnera su integridad, se pone en riesgo su vida y la de su familia. Sin embargo, la violencia no puede ser el camino hacia la justicia. El único camino posible es el respeto absoluto a la dignidad de las personas, el fortalecimiento de la coordinación entre las instituciones encargadas de la seguridad pública. Recuperar la confianza de los ciudadanos requiere de los resultados de esas instituciones que sean ejemplares, dignos de admiración, no un motivo de temor y vergüenza. El 11 de noviembre en el Estado de México vivimos hechos vergonzosos, indignantes, dolorosos que jamás deben de volver a suceder.
La exigencia es clara: justicia y seguridad para San Juanico y para el Estado de México, pero sin violencia. Gracias, Presidenta. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Javier González Cepeda, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Adelante, diputado. Con su venia, señora presidenta, compañeras, compañeros de la mesa directiva, medios de comunicación, público que nos acompaña, muy buenas tardes a todos. En representación del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, condenamos enérgicamente el abuso y el exceso de la fuerza de la policía de la Ciudad de México en el territorio de nuestro estado en contra de las personas de la localidad de San Juan Ixhuatepec, del municipio de Tlanepantla, el pasado domingo 11 de noviembre del presente año, actos en donde se violentó la soberanía de nuestra entidad y se transgredió las garantías individuales de los habitantes, siendo una ofensa a la sociedad mexiquense la conducta desplegada por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en la Ciudad de México. Es el resultado de la genética arbitraria que nace y se reproduce la corrupción, la impunidad de un sistema agotado que debe de ser sustituido con urgencia. Hoy el pueblo del Estado de México reclama y demanda de sus autoridades la intervención para garantizar el respeto a su seguridad y a su integridad de la población afectada. Los hechos del pasado domingo 11 de noviembre es un acto repetitivo en lo que ocurrió en San El Salvador Atenco en la época de Enrique Peña Nieto. Son el reflejo de un sistema autoritario en donde se manifiesta la inexistencia de la división de los poderes del Estado de México. Por eso estamos en contra de la ley Atenco. Es indispensable hacer una reflexión en el sentido de cómo será la vida de las personas cuando están siendo acosadas por las fuerzas de represión, de los cuerpos policíacos que actúan bajo protección de una ley regresiva. Los sucesos de San Juan Ixhuatepec demandan urgentemente de esta soberanía popular hacer conciencia y tomar acciones inmediatas para abrogar la ley Atenco. No pequemos de inocentes, pensando en que fue diseñada para criminalizar la protesta política y la movilización social en contra del Estado y del sistema político nacional y estatal. Este cuerpo normativo legaliza el uso excesivo de la fuerza pública y exonera a los mandos superiores de las acciones criminales de la policía, facultándolos para transgreder los derechos de quienes debieran ser y proteger. Es indignante la conducta que adoptaron los cuerpos de seguridad de la Policía del Estado de México al no atender el llamado de la sociedad y permitir las acciones violentas. Llamamos a todas las fuerzas políticas de esta legislatura, pero sobre todo a las fuerzas que integramos la coalición Juntos Haremos Historia, de asumir con responsabilidad de abrogar la ley Atenco en beneficio de la democracia del pueblo mexiquense. De no hacerlo, estaremos perdiendo no la batalla y la oportunidad de recuperar los derechos humanos y justicia de nuestro pueblo. Exigimos la intervención y asuma la responsabilidad el jefe de gobierno de la Ciudad de México. El pueblo del Estado de México demanda se castigue los actos que en ejercicio de sus funciones autorizó Raimundo Collins, secretario de Seguridad Pública. La única disculpa que se podrá aceptar de este funcionario es su renuncia. Compañeros diputados, no más atropellos,
no más maltrato al pueblo mexiquense. Quienes otorgaron la confianza en representarlos a esta soberanía merecen ser respetados. Es cuento, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Lilia Urbina Salazar, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Adelante, diputada. Muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de los presentes. Con la venia de la presidenta diputada Azucena Cisneros Cos. La noche del domingo, diversos medios de comunicación reportaron la realización de un operativo en los límites de la Ciudad de México y nuestra entidad, donde elementos de seguridad capitalinos se confrontaron con los habitantes de la colonia de San Juan Ixhuatepec del municipio de Tlalnepantla. Este acontecimiento derivó en un bloqueo total de la autopista México-Pachuca, carretera de adscripción federal y una de las principales vías de conexión entre la ciudad y el Estado de México. La mañana del lunes, el gobierno municipal de Tlalnepantla de Báez emitió un comunicado donde refirió la implementación de un operativo de la comisaría municipal no fue notificada en tiempo y forma, lo cual provocó confusión entre la población y diversas irregularidades en la ejecución del mismo. Ante los hechos, vecinos de San Juan Ixhuatepec argumentan que fueron víctimas de agresiones por parte de los elementos citadinos. Incluso se habla de abuso de autoridad e intromisión violenta a viviendas de las familias de la comunidad. Este hecho también trascendió en las miles de personas que a diario viajan a la Ciudad de México, ya que quedaron atrapadas en el paro de la autopista, viéndose afectada la jornada de trabajadores y de estudiantes de los municipios colindantes. Dentro de las acciones implementadas por el Gobierno del Estado de México, se pusieron a disposición de la ciudadanía ambulancias, unidades móviles de la Fiscalía del Estado de México y se instaló una mesa de diálogo con los vecinos afectados, dando acompañamiento a la ciudadanía. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que se entabló comunicación con su homóloga en la Ciudad de México, con el propósito de actuar conforme a derecho e iniciar la investigación correspondiente para conocer a detalle lo ocurrido. En el grupo parlamentario del PRI rechazamos cualquier tipo de abuso de autoridad, toda manifestación de violencia y cualquier acción que vulnere el Estado de Derecho, las libertades de los ciudadanos y el libre tránsito. Creemos que la adecuada comunicación y coordinación entre las instancias gubernamentales debe ser la base para atender las necesidades de las grandes conurbaciones, pero siempre con estricto apego a la ley y en un marco de respeto de los derechos humanos. Reiteramos nuestra confianza en las instituciones, las cuales deberán actuar conforme a derecho para realizar las investigaciones pertinentes, llevar a cabo la restauración de los daños y, por supuesto, implementar las medidas correspondientes para sancionar a quienes resulten responsables. En la 60ª legislatura estamos a favor del Estado de Derecho, del federalismo, de garantizar la seguridad de las familias y de seguir fortaleciendo como hasta ahora la relación respetuosa, institucional y de cordialidad entre la capital del país y el Estado de México. Es cuanto, señora presidenta. Gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño en nombre del Grupo Parlamentario Morena. Adelante, diputado. Buenas tardes, compañeras y compañeros, al menos a los que están.
Un saludo a los estudiantes que nos vienen a visitar, decirles que se sientan contentos y optimistas. El país empieza a cambiar y ustedes van a tener mejores oportunidades que las que tuvo nuestra generación. Tengan la plena certeza. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que son la ocasión de lo mismo que culpáis. Muchas gracias por recordarnos tan... ¿Ya ves cómo no me pones atención? Muchas gracias por recordarnos esa fecha histórica de tan insigne mujer que se considera la primer feminista en el buen sentido. Antes que el sentimiento está la patria. Ignacio Manuel Altamirano también, felicidades. Yo soy profundo simpatizante de la generación liberal que acompañó a Benito Juárez en toda esa lucha que él dio. Muchas gracias por recordárnoslo. Ya tengo un montón de papeles aquí. Compañera diputada Azucena Cisneros Cos, mi paisana y amiga además, con tu permiso. Compañeros diputados del Estado Libre y Soberano de México, quien esto suscribe, diputado Mario Gabriel Gutiérrez Cureño, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, en el ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 57 y 61, fracción 1, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción 6, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 72 del Reglamento del Poder Legislativo del Estado de México, presento un enérgico exhorto y propongo un punto de acuerdo basado en la siguiente exposición de motivos. Teniendo en cuenta que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que proclaman que nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, teniendo asimismo en cuenta la Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles o inhumanas, aprobadas por la Asamblea General el 9 de diciembre de 1975 de las Naciones Unidas, así como el reconocimiento al respeto y protección de los derechos humanos elementales en cualquier Estado democrático. De igual manera, tomando en cuenta el artículo 16, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad competente y fundamentación o motivación como garantías que revelan la adopción en el marco jurídico nacional. Hay que recordar que en México todo acto de autoridad que no presente el ejercicio de una facultad expresamente conferida con la ley se considera arbitrario y por ello contrario al derecho a la seguridad jurídica y legalidad, lo que legitima a las personas para cuestionar la validez de un acto de autoridad. Con estos antecedentes y antes que nada, a nombre de la fracción parlamentaria en la 60ª legislatura, quiero mandar toda nuestra solidaridad y apoyo al noble y trabajador pueblo de San Juan Ixhuatepec, San Juanico, como también se le conoce. Quiero reconocer también al párroco, padre Felipe Guzmán, párroco de la Iglesia Santa Rosa de Lima de la colonia Lomas de San Juan Ixhuatepec, por su auténtica actitud cristiana demostrada a lo largo de las violentas jornadas. ¿Qué fue lo que pasó la noche del 11 de noviembre en esa comunidad y que hizo voltear los reflectores nacionales hacia ella? Según la versión oficial del gobierno de la Ciudad de México, hubo un robo en la zona de Ticomán y la policía, en persecución, incursionaron en territorio del Estado de México, siendo agredidos por vecinos de la comunidad, según la versión de la Ciudad de México, solicitando la misma policía refuerzos, y es ahí donde empieza la odisea. Siendo así que violando flagrantemente
los límites jurisdiccionales, entran policías granaderos de la Ciudad de México al territorio mexiquense, siendo esta acción la menor de los males de esa noche. Lo peor estaba por venir. Granaderos, en un número indeterminado, entraron en una de las vialidades principales de la comunidad, agrediendo a todo aquel que podían, golpeando indiscriminadamente a mujeres y hombres, allanando moradas y haciendo uso, en algunos casos, de sus armas de cargo. No, compañeros diputados, no es metáfora ni una alegoría, es literalmente lo que pasó. Los granaderos de la Ciudad de México golpearon indiscriminadamente ciudadanos inocentes, incluso osando entrar en propiedades privadas, tal y como los videos en las redes lo demuestran. Ante esto, la reacción debía ser, como en efecto fue, viril y digna. La resistencia que ofrecieron estuvo acorde al agravio recibido. La comunidad exigía respuesta por los abusos, por las personas heridas, por los bienes dañados, por la dignidad afectada. Ante este abuso, ¿qué fue lo que encontró la comunidad? Negligencia y omisión de las autoridades municipales, toda vez que a lo largo del conflicto no hubo una sola muestra de apoyo del gobierno municipal, no hubo tampoco presencia en las horas subsecuentes del gobierno estatal de Alfredo del Mazo, principal responsable de atender el tema. Estos dos ámbitos, el estatal y el municipal, que debieron estar presentes y garantizar la paz pública, no lo hicieron. Y es así que se desarrolló la jornada de protestas del día 11 y 12 de noviembre, que incluyeron, a falta de respuesta oficial, la toma de la autopista México-Pachuca, afectando desafortunadamente a miles de mexiquenses. Es mi deber precisar que si hubo un culpable de esta situación, fue el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México y el gobierno municipal de Tlalnepantla por acción y omisión. Es muy importante precisar, y esto es bien importante, que aún en lo más álgido de la protesta, con la indignación a flor de piel, se dio un acto que refleja en forma fiel el espíritu de la gente de San Juanico. Aprovechando el legítimo malestar social, hubo grupos de individuos ajenos a la comunidad que, aprovechando el anonimato y embosados, empezaron a saquear una tienda departamental de la zona, acción que fue repudiada, y a una costa de la integridad de la gente de la comunidad fueron los saqueadores obligados a regresar lo robado. Esa es la gente de San Juanico, compañeros diputados. El día de ayer, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno estatal cerraron cualquier posibilidad de diálogo y, usando fuerzas federales y locales, sometieron la protesta popular. Dicho sea de paso, qué feo se siente el gas lacrimógeno en el cuerpo humano. Todavía nos arden los ojos y hay malestar. Y estuvo el diputado local a unos pasos de también haber sido agredido con todo y su fuero. Ante todo este escenario y desde este espacio en que tengo el privilegio de expresarme, hago algunas preguntas y señalamientos. ¿Qué clase de gobernador tenemos que hasta hoy no ha elevado una enérgica protesta por la invasión sin autorización de la policía de la Ciudad de México? ¿Qué clase de gobierno estatal tenemos que, a pesar de que había vehículos incendiados, no acudió a buscar la pacificación? ¿Cómo es posible que, a pesar de los cientos de millones de pesos que le cuesta al contribuyente el mantener el aparato de gobierno, no haya acudido a desactivar el conflicto? ¿Quién ordenó el operativo? ¿Cuántos lesionados hay? Ayer me consta, porque en el desalojo hubo un detenido que a la fecha no nos han dicho si lo dejaron ir
o lo tienen detenido, es un asunto muy grave. Es también menester señalar el patético caso de la presidenta municipal de Tlalnepantla, Denise Ugalde, que ni ella ni su gobierno tuvieron el tino de hacerse presentes. Ojalá, señora Denise Ugalde, los cientos de miles de pesos mensuales que se pagó le sirvan para tapar la vergüenza de salir por la puerta trasera de la historia de Tlalnepantla. Rechazamos los actos vandálicos que algunas personas llevaron a cabo en el transcurso de las protestas y que victimizaron doblemente a las víctimas. Asimismo, señalo que este conflicto, por no haber sido resuelto por la vía del diálogo, quedará latente. Un mensaje a la Secretaría de Seguridad, a la compañera secretaria de Seguridad. Queda la evidencia de tener o reforzar los protocolos para que no sea impedimento los límites políticos para perseguir a los delincuentes, pero sí debe de ser con lineamientos claros y que no afecten a la ciudadanía. Por todo lo anterior expuesto, emito el siguiente exhorto y punto de acuerdo, por el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se investiguen y aclaren los hechos ocurridos en San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla. Le exigimos a la Procuraduría que no haya imputación a ningún vecino detenido, que se deslinden responsabilidades de cada autoridad que participó en acción y omisión en los deplorables hechos contra la población de San Juan Ixhuatepec dentro del territorio del Estado de México. Exhorto también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México para que atraiga las carpetas y brinde protección y certeza a los ciudadanos sobre los actos de las autoridades que participen o hayan participado en estos hechos, así como al Ejecutivo Estatal para que se pronuncie en relación a los hechos, destine los recursos económicos necesarios para la atención a la población víctima de estos delitos y para la reparación de los daños a las víctimas derivados de los actos señalados. Antes de concluir, dos consideraciones, compañeros. Una, el reconocimiento al camarada compañero Maurilio por su real preocupación en este tema. El día de ayer estuvimos todo el día en permanente comunicación para ir viendo la evolución de los casos, de las cosas, y estuvimos empujando en todo momento para que se atendiera el asunto. Muchas gracias, Maurilio. Por último, pido una disculpa a todos los ciudadanos de San Juan Ixhuatepec por no haber podido hacer más, por no haber podido evitar el desenlace violento que se dio el día de ayer en la noche. Solo soy diputado. La ley no me faculta más de lo que humildemente traté de llevar a cabo. Les agradezco mucho su atención y antes de concluir, permítanme un lapso emocional. Hoy es el cumpleaños de la persona que está y transformará nuestro país, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para el cual, compañeras y compañeros, solicito un fuerte aplauso. Y esto, compañeras diputadas y diputados, no es cuento, es cuanto. Gracias. Queda registrado como pronunciamiento las palabras del diputado Gabriel Gutiérrez Cureño. Ha sido agotado el turno de oradores. Se registra lo expresado por los oradores. En lo concerniente al punto número 15 del orden del día, el diputado Maurilio Hernández González dará lectura al punto de acuerdo mediante el cual exhorta al licenciado Alfredo del Mazo Maza, titular del Poder Ejecutivo del Estado de México,
a la licenciada Aurora Denise Ugalde Alegría, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de noviembre del 2018 en la colonia San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de elementos de seguridad pública de la Ciudad de México en nuestro territorio y la violación de derechos humanos en agravio de las y los pobladores, a efecto de que se deslinden responsabilidades y se sancione a los ciudadanos, a efecto de que, si se considera procedente por obvia y urgente resolución, se apruebe en todos y cada uno de sus términos en mérito siguiente. Adelante, diputado. Con su venia, compañera presidenta, saludo a las integrantes de la mesa directiva con mucho afecto. Compañeras, compañeros diputados, distinguidos invitados, el suscrito en representación de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo del Estado de México y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 38, fracción cuarta y 62, fracción décima primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, someto a la consideración de esta honorable Asamblea un punto de acuerdo mediante el cual se exhorta al licenciado Alfredo del Mazo Maza, titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, a la licenciada Aurora Denise Ugalde Alegría, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, al licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, y a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que en el ámbito de sus respectivas atribuciones se investiguen los hechos ocurridos la noche del 11 de noviembre de 2018 en la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de elementos de seguridad pública de la Ciudad de México en nuestro territorio y la violación de derechos humanos en agravio de las y los pobladores, a efecto de que se deslinden responsabilidades y se sancione a los culpables, a efecto de que, si se considera procedente, por obvia y urgente resolución, se aprueben todos y cada uno de sus términos en mérito de la siguiente exposición de motivos. Primeramente, manifiesto que las y los integrantes de esta soberanía reprobamos rotundamente la conducta de los mandos superiores de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y de sus policías, quienes para la detención de supuestos delincuentes cruzaron el territorio limítrofe de la Ciudad de México con motivo de una persecución supuestamente en flagrancia e ingresaron al territorio del Estado de México sin cumplir con el convenio de coordinación y el protocolo correspondiente, y agraviaron a las y los pobladores de San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, por el uso excesivo de la fuerza pública, lo cual se aprecia en los videos que se han transmitido en las redes sociales. No obstante, que José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, en entrevista señaló que la policía capitalina no violó garantías ni los límites territoriales al ingresar a San Juan Ixhuatepec del municipio de Tlalnepantla, y justificó que, de acuerdo con la Constitución, cuando se trata de una persecución en flagrancia, están obligados a dar continuidad. Sus afirmaciones son absolutamente erróneas.
El Estado de México es parte integrante de la Federación de los Estados Unidos Mexicanos, libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, según lo establece el artículo 1 de la Constitución Política de nuestro Estado. Por lo anterior, ninguna autoridad ajena al Estado de México puede ejercer funciones dentro de su territorio, salvo que se actúe de manera convenida y coordinada. Así, el artículo 8 de la Ley de Seguridad del Estado de México dispone que las instituciones de seguridad pública local deben coordinarse con las instituciones de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia en los términos de esa ley para cumplir con los fines de la seguridad pública. Para dar respuesta a una de las demandas más sentidas de la sociedad, el combate a la delincuencia, se ha suscrito un convenio de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública, en donde participan la Ciudad de México y el Estado de México, el cual contiene dentro de sus rubros las acciones de coordinación en casos de flagrancia, para lo cual debe observarse lo establecido en el protocolo de actuación correspondiente. En este caso, es una realidad que los elementos de seguridad pública de la Ciudad de México y sus mandos no dieron aviso sobre su ingreso al territorio de nuestra entidad, no cumplieron con el convenio de coordinación ni con el protocolo respectivo, violaron la soberanía del Estado de México y, no importando el pretexto, hicieron un uso abusivo de la fuerza pública. Su acción punitiva violó los derechos humanos de las y los pobladores mexiquenses de esa comunidad. El abuso de poder constituye un comportamiento ilegal por parte de los servidores públicos y es indiscutiblemente una violación de los derechos humanos. La única labor policial eficaz es la que se realiza dentro del respeto al marco jurídico. El hecho de distorsionar o infringir las leyes, normas o reglamentos afecta a la población, sobre todo cuando el uso de la fuerza es arbitrario, excesivo o ilegal. La aplicación de la ley debe ser resultado de un cuidadoso equilibrio para cumplir con los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad. Es importante resaltar que la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, define la seguridad pública como la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Conforme a diversas denuncias ciudadanas, la participación de unidades de granaderos capitalinos en el movimiento policíaco, al recorrer las calles de San Juan Ixhuatepec en el territorio mexiquense, dejó como saldo transeúntes golpeados y personas lesionadas, destrozo de automóviles y puestos de comida, diversos daños a la propiedad privada, hogares allanados sin órdenes emitidas por las autoridades competentes, amedrantamiento con balazos, en resumen, un clima de violencia, maltrato y criminalización a la población. Es inadmisible el evidente abuso de autoridad de la Policía de la Ciudad de México en razón de que nada justifica la irrupción del orden, la alteración de la paz social, la violación a los derechos humanos y la alteración del Estado de Derecho. Sin duda, este hecho ha afectado la paz pública, ha generado el rechazo e indignación social y la posible impunidad ante los cobardes actos realizados por parte de la Policía Capitalina en contra de las y los pobladores de nuestra entidad. Por lo que exigimos se investiguen estos hechos delictivos, se deslinden responsabilidades y se haga justicia. En México, todo acto de autoridad que no represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien lo emite es arbitrario y por ello contrario a derecho. La problemática denunciada no se limita a la persecución en nuestro territorio de probables responsables de delitos cometidos en la Ciudad de México. También cuestionamos la omisión de la Policía Estatal y Municipal ante el llamado de auxilio de la población civil mexiquense. Se subraya que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
tiene la atribución para iniciar de oficio investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos por omisiones de naturaleza administrativa de cualquier autoridad o servidor público, estatal y municipal, así como proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que lo soliciten, de conformidad con el artículo 13, fracciones quinta y séptima de la ley de dicha comisión. Por tal motivo, la Junta de Coordinación Política de esta legislatura pronuncia su rechazo total a cualquier conducta que viole la soberanía de nuestro Estado, vulnere los derechos humanos, atente contra la dignidad humana y cause menoscabo a la integridad corporal, vida o bienes de las y los pobladores del Estado de México, con apego al principio de dominio público que versa: al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Por las razones expuestas, esta Junta de Coordinación Política propone el siguiente punto de acuerdo a consideración de la 60ª legislatura. Punto de acuerdo. Primero, se exhorta al licenciado Alfredo del Mazo Maza, titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, para que en su calidad de responsable de salvaguardar la soberanía del Estado y la seguridad pública estatal, gire sus instrucciones a las instancias competentes para que en el ámbito de sus atribuciones se investigue la invasión del territorio mexiquense por parte de elementos de la Policía de la Ciudad de México, así como a los integrantes del Cuerpo de Seguridad Pública Estatal que hayan sido omisos en vigilar y cuidar el orden público en el territorio mexiquense a fin de proteger la seguridad de las personas, su patrimonio y sus derechos. Segundo, se exhorta a la licenciada Aurora Denise Ugalde Alegría, presidenta municipal del Ayuntamiento de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México, para que en su calidad de responsable de la seguridad pública municipal y por conducto de su órgano de control interno, se investigue e instauren los procedimientos administrativos disciplinarios y la imposición, en su caso, de las sanciones respectivas a los integrantes de la Corporación de Seguridad Pública Municipal que hayan sido omisos en atender las llamadas de auxilio de la población de la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla de Vaz, Estado de México. Tercero, se exhorta al licenciado Alejandro Jaime Gómez Sánchez, titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, para que en el ámbito de sus atribuciones investigue los hechos ocurridos la noche del 11 de noviembre de 2018 en la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México, ante la irrupción de elementos de seguridad pública de la Ciudad de México, a efecto de que los órganos jurisdiccionales en materia penal competentes inicien los procesos penales, deslinden responsabilidades, garanticen la justicia en la aplicación del derecho y sancionen a los responsables. Cuarto, se exhorta a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para que en atención a sus atribuciones investigue de oficio e intervenga por la violación de derechos humanos en agravio de las y los pobladores de la colonia San Juan Ixhuatepec, municipio de Tlalnepantla, Estado de México, ante la falta de protección de los elementos de seguridad pública estatal y municipal, dado en el Palacio del Poder Legislativo en la ciudad de Toluca de Lerdo, capital del Estado de México, a los 13 días de noviembre de 2018. Atentamente, la Junta de Coordinación Política, diputado Maurilio Hernández González, presidente, diputado Miguel Sámano Peralta, vicepresidente, diputado Armando Bautista Gómez, vicepresidente, diputado Anuar Roberto Azar Figueroa, secretario, diputado Carlos Loman Delgado, vocal, diputado Omar Ortega Álvarez, vocal, diputado José Alberto Coutelón Buentello, vocal. Es cuanto, señora presidenta. Muchas gracias, compañeras y compañeros.